Ok, muy buenas tardes. Muchas gracias. Mi compañera Sandra Valdés y quien les habla Carmen Esquivel vamos a compartir con ustedes nuestra experiencia durante el periodo de casi 2 años, donde tuvimos que tomar nuevas estrategias y tratar de cómo poder llegar a nuestros estudiantes de una manera productiva. El proyecto que nosotros realizamos, que es de semilleros de investigación desde las aulas, un enfoque multidisciplinario desde la asignatura de estadística descriptiva en administración y desde las asignaturas de química, procesos químicos biológicos y biotecnología en química industrial. Bueno, buenas tardes. El proyecto, un poquitito para llegar al fondo de por qué nació la idea. El proyecto nace desde el 2019, empezaron las ideas tomando en cuenta la problemática que tenemos en Latinoamérica con la cantidad de residuos sólidos que se están generando en la región. Son alrededor de casi 145.000 toneladas y la mayoría, el principal problema es que terminan en la basura, no se están reutilizando. También unido a esto, Costa Rica desde el 2016-2020 implementa el Plan Nacional para la Gestión de Residuos en el país, dándole el término ya de basura, cambiándolo por el término de residuo que ha sido de gran importancia. Unido a esto, se implementa en Costa Rica la Agenda 2030 con la Estrategia Nacional de Bioeconomía y dentro de sus principios de esta estrategia busca no solo la sostenibilidad, sino también la implementación de políticas que vayan encaminadas hacia el desarrollo de los territorios, la innovación y un eje muy importante, la economía circular dentro de lo que es el aprendizaje. Unido a todo esto, llega la pandemia del coronavirus 2020 y generó, que fue uno de los impactos más importantes, una gran cantidad de residuos que normalmente eran productos que se empleaban en volúmenes muy pequeños, pasaron a ser productos de uso masivo, como eran mascarillas, guantes, caretas, unido a productos químicos que hicieron que la contaminación a nivel país se incrementara. Y por eso fue que tuvimos la idea de desarrollar proyectos desde las aulas, más que estábamos en la virtualidad, un 100% virtuales, que les permitiera a ellos generar esa conciencia ambiental mediante lo que eran los procesos educativos. De esta manera, pues entonces empieza el diseño curricular, trabajar la temática o los contenidos de las asignaturas de estadística descriptiva, esto en el primer ciclo del 2021 y procesos químicos biológicos. Integrábamos la parte de docencia, la parte de investigación y la parte de extensión. En el segundo ciclo del año 2021 se trabajó con biotecnología industrial y estadística inferencial. Iniciábamos desde la parte de estadística descriptiva a analizar la problemática actual de Costa Rica, donde pudieran los estudiantes determinar un problema real donde pudiéramos vincular esta problemática con los contenidos educativos. De ahí surge el proyecto donde se da la aplicación de los contenidos que se trabajan en las 2 asignaturas para plasmarlo finalmente en un portafolio digital y en infografías que contenían información o afiches informativos de los resultados que obtuvían de cada investigación. En cuanto a las etapas del proyecto, en la primera etapa pues viene la parte de la planificación, en la segunda etapa la recolección de datos que incluye la parte estadística,
la parte de organización y presentación de la información, se vincula la parte de la asignatura de procesos químicos biológicos en el análisis de la información y los resultados. Y finalmente la parte de socialización. Cabe indicar que para estos proyectos se tuvo la comunicación con las municipalidades, tanto de Alajuela como de Heredia, y todo el proceso se hizo de manera virtual. Las reuniones con estudiantes, la parte de la recolección de la información, el diseño de encuestas, el diseño de presentación de la información, todo se hizo de manera virtual porque estábamos totalmente virtual con apoyo tecnológico. Dentro de nuestro proyecto, aquí lo podemos ver en la gráfica que el 2021 teníamos, en el caso de los proyectos, teníamos un total de 17 proyectos en el caso del primer ciclo. En el segundo ciclo, dado esta diferencia, está marcada fundamentalmente por la cantidad de cursos que impartimos ambas docentes. En mi caso, yo imparto también en la sede de Omardengo, y la mayoría de los proyectos que se imparten en Heredia y en Omardengo y sede interuniversitaria de Alajuela son el primer ciclo. Entonces, por eso es que la mayoría de los proyectos en el primer ciclo fueron mayoritarios. En el caso del primer ciclo abarcaba Heredia y abarcaba la sede de Omardengo, abarcaba Alajuela, y en el caso del segundo ciclo solamente la sede interuniversitaria. Ya para el primer ciclo 2022, el número de proyectos era muy similar, simplemente un poco menos en el caso del primer ciclo 2022, que era el grisecito. Abarcó 17 proyectos también, solamente con los grupos. Y en el siguiente lado podemos observar los proyectos, los tratamos de distribuir en 4 bloques fundamentales: proyectos ambientales, proyectos de seguridad alimentaria y salud, proyectos que involucraban agricultura y biotecnología. Cabe destacar que la mayoría de estos temas de proyectos fueron seleccionados por los propios estudiantes, dadas las inquietudes que ellos tenían con la problemática de las comunidades en las cuales estaban, y algunos de los mismos también se diseñaron con problemáticas que estaban en las cercanías aquí de la sede interuniversitaria. Okay. En cuanto al número de estudiantes que participaron por carrera en los proyectos, en el primer ciclo del 2021 en administración, 81 estudiantes, dado que se imparten 2 cursos de estadística descriptiva, 41 estudiantes en química industrial. Para el segundo ciclo del 2021, 82 estudiantes en administración y 20 estudiantes de química industrial. Y en el primer ciclo del 2022, 55 estudiantes de administración y 40 estudiantes de química industrial. Cabe recalcar que los grupos incluían estudiantes tanto de química industrial como de administración. El volumen o el número de estudiantes en administración notoriamente en el 2021 aumentó muchísimo. Esto debido a que la matrícula o los cursos se daban de manera virtual. A muchos estudiantes se les facilitó tal vez por la cuestión de desplazarse y asistir a la sede. Para la evaluación del proyecto trabajábamos avances de un 10%, el portafolio digital y los afiches informativos, un 10% con el webinar que hacían, y la autoevaluación y evaluación de pares un 5%, es decir, que el proyecto tenía un valor porcentual de un 35% en la nota de aprovechamiento del curso. Ahí debemos también destacar que gracias al curso de capacitación docente en metodologías de aprendizaje activo de las PAU, pudimos hacer algunas mejoras a la parte de evaluación del proyecto, en cuanto a mejoras en las rúbricas y también en lo que era el proceso de autoevaluación y evaluación de pares, que nos pareció muy interesante y muy positivo. Dentro de nuestro proyecto, logros a destacar, creemos que son varios los logros, tratamos de resumirlo en
en esta manera fundamentalmente enfocados en el rol del estudiante. El estudiante dejó de ser simplemente el aprendiz, se convirtió en un líder enfocado en desarrollar su propia autonomía, planteó objetivos, identificó problemas, le dio soluciones a la problemática que se le iba presentando durante el proyecto y fue capaz de compartirlo, de socializar el mismo. Por tanto, el docente se convirtió en el acompañante del proyecto. Durante todo este proceso se le trataba de ir aclarando dudas, reflexiones y tratando de ir relacionando ambas materias con la problemática de estudio de cada uno de ellos, dependiendo del tipo de proyecto que hacían. Impacto, muchísimas de estos impactos estuvieron enfocados al desarrollo de habilidades blandas, de competencias, que le van a hacer y de gran utilidad a ellos en su vida futura cuando se estén desempeñando ya como profesionales. Y en cuanto a respuesta a la problemática, nos pareció también importante, uno de los logros importantes es que el desarrollo no fue solo para las comunidades, sino también hubo un desarrollo personal y un desarrollo también institucional, porque se desarrollaron herramientas totalmente diferentes que le permitieron a ellos tener un aprendizaje mucho más significativo. En cuanto a la parte del proyecto, se trabaja la parte de formación en investigación, la integración de currículo, investigación y docencia, extensión universitaria, puesto que se vincula la parte social a la hora de compartir, de socializar los resultados. Muchos de estos proyectos han llegado a las comunidades del contexto de los estudiantes. En cuanto a los retos, tuvimos muchísimos retos. Uno de ellos fue debido a la virtualidad, pues la comunicación con entes gubernamentales, coordinar horarios. Un reto, la aprobación en coordinaciones, no fue fácil dar a conocer y introducir el proyecto dentro de nuestras estrategias didácticas y sobre todo porque se vinculaban dos carreras, dos asignaturas, dos áreas diferentes. Fue un proceso bastante tedioso el lograr que nos dieran la aprobación en el 2020, en el 2021 y el primer ciclo del 2022. Para este segundo ciclo del 2022, lamentablemente, desde la parte de la coordinación en administración, no se aprobó el que se hiciera un proyecto, dado que las clases para estadísticas ya eran totalmente presenciales, aunque se dio un lineamiento que se podían dar 3 clases virtuales. Bueno, no fue aceptado porque las 3 clases virtuales se suponía que debería dar una clase totalmente magistral en la computadora y esas 3 lecciones eran prácticamente para la parte de recolección de información y socialización en las comunidades. Inserción en los programas de los cursos, poder empatar esos contenidos, el trabajo en ellos. Y la elaboración de las infografías por parte de los estudiantes, que muchos de ellos no conocían ninguna de las herramientas digitales. Articular 2 cursos de 2 carreras con enfoques diferentes también fue un reto bastante grande para nosotros. Dentro de las conclusiones, tenemos que, por ejemplo, en el caso de lo que comentaba Carmenza, vincular el aprendizaje, fue muy importante durante este proceso lograr vincular ese aprendizaje con la problemática que tenían cada uno en las comunidades. También permitió crear núcleos de colaboración de los contenidos en ambas carreras y en ambos cursos. Esto se traduce en un interés de los estudiantes hacia las temáticas de los cursos y por la problemática de estudio que estaban desarrollando. También el hecho, como mencioné anteriormente, de desarrollar tanto habilidades y competencias en los estudiantes es uno de los logros que ha tenido este proyecto, y el porcentaje de aprobación que ha sido bastante alto con la implementación del mismo. Cabe destacar también
que para nosotros fue repensar cómo enseñar de una manera diferente, pasar de un aprendizaje totalmente tradicional a un aprendizaje activo, donde ellos están aprendiendo haciendo, donde están teniendo autonomía, fomentando colaboración, es más dinámico. Fue todo un reto, pero también valió la pena porque con este reto vinieron también muchísimas oportunidades. Exacto. En cuanto a la aprobación, vemos que la aprobación de cursos que realmente tienen un índice de deserción y de reprobación bastante notorios. Aquí se aprobó entre el 95 y el 100% de los estudiantes en las asignaturas y se podía validar el conocimiento por el trabajo que ellos hacían y en la parte estadística y en la parte del análisis de información, incluyendo la parte química, fue bastante notorio. Muchísimas gracias. Eso sería todo. Agradecerles. Muchas gracias.